Buenas, hoy estamos por acá con otro video de mecánica de fluidos. En este caso vamos a trabajar con el tema de viscosidad. Tenemos un problema que dice así: en algunos aparatos de medición eléctrica el movimiento del mecanismo indicador se atenúa al tener un disco circular que gira con el indicador en un tanque de aceite. De esta forma las rotaciones extrañas se atenúan. Ignore los efectos en el borde exterior de la placa y da una nota: asumir que es un cilindro. ¿Okay? Entonces, bueno, la figura se observa como un disco, ¿verdad? Parece bordeada al final, ¿ok? Parece bordeada, redondeada al final, pero nos dice que asumamos que es un cilindro. Además, nos dice que ignore los efectos del borde exterior. Entonces acá vamos a representarlo como un cilindro. ¿Okay? Este sería la cámara llena de aceite. Y por acá tendríamos entonces el disco en forma cilíndrica. El borde exterior hace referencia a esta zona lateral. ¿Okay? Existe acá una zona llena de aceite entre la cámara y nuestro disco. Pero dice que ignoremos estos efectos. Así que solamente vamos a considerar el efecto del fluido que está, vamos a señalarlo, en la zona superior. ¿Okay? Este aceite que está acá en la parte superior, ¿okay? Y el aceite que está en la zona inferior. Sabemos que este aceite genera una resistencia al movimiento, ¿okay? Genera una resistencia al movimiento. Hay que analizar esto. Lo primero es entender a lo que se refiere el problema, qué es lo que piden, ¿no? Nos están pidiendo, fíjense, por acá abajo tenemos las preguntas. Dice: ¿cuál es el torque de atenuamiento? Cuando hablamos de torque, hablamos de momento. Bien, nos piden entonces el par, el torque de atenuamiento. Y nos dan algunos datos, nos dan la velocidad angular y nos dan la viscosidad del fluido. Además, nos piden el esfuerzo cortante en el extremo del disco, ¿okay? En el borde. Y nos piden cuál es la fuerza que se requiere, la fuerza total que se requiere. Porque cuando este disco está girando de esta manera, el fluido, como lo mencioné, ofrece una resistencia al movimiento. Ahora bien, hay que tomar en consideración lo siguiente. Si acá existe una velocidad angular, fíjense que acá la señalamos, la velocidad angular. Bien, la velocidad lineal en cada uno de los puntos va a ser diferente, porque existen diferentes radios en contacto. Es decir, si yo tengo una velocidad angular acá, entonces en el centro obviamente no habrá velocidad lineal, pero en este punto debe existir una velocidad lineal, ¿ok? Con un valor. En un punto más alejado vamos a tener una velocidad lineal mayor, y a medida que nos alejamos la velocidad va haciéndose mayor, hasta que en el punto más lejano, en el extremo, la velocidad tendrá su mayor valor. Porque esto lo estoy representando en este dibujo que está acá. Acá lo estoy representando. A medida que nosotros nos alejamos del centro, las velocidades lineales van aumentando. ¿Por qué? Bueno, recordemos que la velocidad es igual a velocidad angular por radio. ¿Okay? De tal modo que a medida que el radio aumenta, la velocidad lineal va a aumentar, ya que la velocidad angular sí se mantiene constante. Ese es un punto de vista. Es decir, a medida que nosotros nos vamos alejando del centro, la velocidad va haciéndose mayor. Pero hay algo más. Resulta que este sistema está dentro de una cámara fija. Entonces, podemos decir que, por ejemplo, esta parte superior, que debe ser metálica, vamos a señalarla, vamos a resaltarla. Esta zona exterior, ¿verdad? Vamos a resaltarla. Eso es una zona fija. Entonces, va a existir además un perfil de velocidad entre el disco y el recipiente. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, supongamos que en este punto hay una velocidad. ¿Okay? Ahora bien, esta velocidad va a ir disminuyendo a medida que nosotros nos acercamos a la superficie fija. Es decir, la velocidad con la que se mueve
el aceite, digamos que el aceite va a estar representado por capas. Acá tendríamos una capa de aceite, acá tendríamos otra capa de aceite, acá tendríamos otra capa de aceite, es decir, el aceite se va a comportar como láminas, supongámoslo de esta manera. Entonces, cada lámina de estas de aceite va a tener una velocidad diferente. Supongamos que estas capas son muy delgadas y que la velocidad va cambiando, ¿ok? Capa por capa. Si la capa superior, la que está pegada, junta a la superficie fija, tiene velocidad cero, y la capa que está pegada a nuestro sistema rotatorio tiene una velocidad máxima, entonces entre la velocidad máxima y la superficie fija debe formarse un perfil de velocidades, siendo que la máxima va a ser la capa de aceite que está en contacto con nuestro cilindro y va a ser velocidad cero la capa de aceite que está en contacto con nuestra superficie fija. Entonces, tenemos dos formas de ver este problema, o hay que considerar ambas. Yo lo estoy representando acá. Tenemos entonces un perfil de velocidades a medida que el radio se hace mayor, y tenemos un perfil de velocidades desde nuestro cilindro rotatorio hasta la superficie fija que no se mueve. Como esto es así, entonces yo tengo que calcular la fuerza total y el torque total, pero lo debemos hacer con integración. ¿Por qué? Porque para cada una de estas velocidades, lo represento acá, cada una de estas velocidades que está a un radio específico va a tener su propio perfil, ¿ok? Hasta la superficie fija va a formarse un perfil de esta manera, pero esto va a ocurrir para cada una de las velocidades. ¿Qué pasa entonces? Esta velocidad que está acá, este perfil me genera una fuerza que va a ser menor a la fuerza que genera un perfil que tiene una velocidad mayor. Y a medida que el perfil tiene mayor velocidad, la fuerza va a ser mayor. Entonces la fuerza total y el torque total, recuerden que el torque es fuerza por distancia, va a ser la suma de todos los diferenciales de fuerza o todos los diferenciales de torque para cada uno de los diferentes radios. Y esto solamente lo podemos hacer por integración. ¿Ok? No quiero complicar el problema, pero es importante que se entienda esto, porque la idea no solamente es resolver este problema, sino cualquier otro problema que se parezca a este, que tenga esta situación. Entonces, en términos generales, cuando yo tengo una situación en la cual tengo una velocidad angular, ¿ok? Y a medida que yo cambio de radio, cambio de velocidad, se me va a generar un diferencial de fuerza y un diferencial de torque, ¿ok? ¿Cómo lo represento? ¿Cómo lo represento? Vamos a trabajar un poco con esto. Lo primero, luego de entender que la velocidad varía con radio y también horizontalmente y varía verticalmente según el perfil, tengo el siguiente concepto. ¿Ok? El esfuerzo cortante para un fluido, ¿ok? Porque estamos hablando de láminas que se superponen unas sobre otras. El esfuerzo cortante sobre cada una de las láminas va a ser igual a la viscosidad por la derivada de la velocidad con respecto al espesor, este Y. Ok, cuando hablamos de este término, derivada de la velocidad con respecto al espesor, estamos hablando, ¿verdad?, de esta pendiente. Okay. Acá nosotros estamos asumiendo que esta pendiente que está acá es la pendiente de una recta. Pero bueno, no siempre el comportamiento es lineal. Este perfil que está acá, de acá, que une la velocidad máxima con nuestra velocidad cero en la parte superior, es un perfil, por ejemplo, parabólico. Podríamos asumir esto. Entonces las velocidades no tienen un comportamiento lineal. Si este tiene un comportamiento parabólico, cúbico, cualquier otro tipo de comportamiento, entonces digamos que la derivada va a cambiar en cada punto. Es decir, la derivada, que es la pendiente de la recta tangente, va a ser diferente en este punto, diferente en este punto, diferente en este punto. Y a medida que nos movemos por el perfil, lo que son las derivadas, que son las pendientes de la recta tangente, pues cambian, ¿no? Ya que, bueno, si yo trazo una recta tangente por acá, ¿verdad?, va a tener una pendiente diferente a una recta tangente por acá. Y recuerden que la derivada es la pendiente de la recta tangente, ¿no? Okay. Para el caso de nosotros, y bueno, normalmente es lo que se asume, cuando los espesores son muy pequeños, en este caso estamos hablando de 0.5 milímetros, no hay mucha diferencia entre un perfil, digamos, parabólico y un perfil lineal.
en vez de complicarnos con un perfil parabólico, a menos que el problema lo diga, nosotros asumimos un perfil lineal cuando los espesores son pequeños. Funciona muy bien. En este caso, la derivada de una recta es su pendiente. Recuerden que una recta, ¿verdad?, se establece como y igual a mx más b, donde si yo derivo a y con respecto a x, b se me haría 0 y la derivada de mx sería m. Es decir, la derivada de una recta es su pendiente. Ok, dicho eso, entonces yo puedo simplificar esta expresión para perfiles lineales. Entonces yo establezco para acá, para perfiles lineales, y estos perfiles lineales se utilizan mucho cuando los espesores son delgados. Decimos que derivada de b con respecto a y simplemente es b sobre y, la pendiente. ¿Okay? Si yo establezco la pendiente de esta recta, pues va a ser el cateto opuesto sobre cateto adyacente, y básicamente va a ser la velocidad entre h. De eso, entonces nosotros decimos que el esfuerzo cortante va a ser igual a la viscosidad, ¿verdad? Y en vez de colocar derivada de b con respecto a y, simplemente decimos b sobre h, es decir, la velocidad entre el espesor de fluido. Ahora bien, algo bien importante es que la velocidad lineal, como ya lo dije, se calcula multiplicando la velocidad angular por el radio, quedándonos entonces nuestra expresión de esta forma. De esta manera, yo establezco que esta expresión que tengo arriba, que es la expresión original para el esfuerzo cortante en fluidos, que relaciona la viscosidad con el cambio de velocidad con respecto al espesor, se puede establecer como mu, viscosidad por velocidad angular por radio, sobre h, que viene a ser el espesor de fluido. En este caso sería 0.5 milímetros, ¿no? Listo. Como yo sé que acá lo que está cambiando es el radio, fíjense que la velocidad cambia con el radio y esto es lo que me está modificando todo. Entonces yo sé y entiendo que el radio va a ser mi variable cambiante. Por ejemplo, la viscosidad es una constante, la velocidad angular es una constante y el espesor de fluido es una constante. Lo único que va a cambiar aquí es el radio. Entonces vamos a expresar todo en función del radio. Estoy hablando en este caso, fíjense, de tau, esfuerzo cortante. Además, yo debo recordar que el esfuerzo cortante es igual a fuerza sobre área. O sea, en otras palabras, este esfuerzo cortante yo lo puedo reemplazar por la fuerza sobre el área. Y además, recuerden que el problema nos está pidiendo lo que es el torque. Y el torque, de todos modos, más abajo ya lo tenemos por acá, pero el torque, vamos a mostrarlo de una vez acá. El torque va a ser igual a la fuerza por el brazo, o sea, la distancia. La distancia va a ser el radio y la fuerza la vamos a establecer a través de la ecuación de viscosidad. Ok, dicho eso, entonces analizando este problema, ya yo conozco que para cada uno de los diferentes radios va a existir una velocidad y para cada velocidad va a existir un diferencial de fuerza asociado, pero el problema también me pregunta para el valor máximo. Pues el valor máximo va a ser con el radio más grande, con el radio mayor, con el extremo. Entonces, bueno, el esfuerzo máximo sería específicamente con el radio de 75 milímetros. Pero lo que es la fuerza total, repito, tiene que calcularse con un diferencial de fuerza, ya que cada radio, cada diferencial de radio, o sea, radio 0.1, 0.0.3, cada radio va a tener una fuerza diferente. Yo debo sumar todas esas fuerzas. La única forma de sumarlos es a través de una integral. Vamos a expresar esto entonces como diferenciales para poder integrar. ¿Ok? En vez de hablar de una fuerza total directa, voy a hablar de diferenciales de fuerza. Entonces, bueno, el esfuerzo cortante es fuerza sobre área. La fuerza sería el esfuerzo cortante por el área. El diferencial de fuerza, entonces sería esfuerzo cortante por diferencial de área. ¿Diferencial de cuál área? Sería la pregunta que uno se hace. Bueno, como estamos hablando de un disco, entonces el diferencial de área tiene que ser un disco, ¿verdad? Un diferencial de disco. Este diferencial de disco que tengo acá se forma de la siguiente manera. Yo voy a trabajar con dos radios, que vamos a colocar acá otro color para que se vea. Desde el centro yo tendría un radio mayor, ¿okay? Y tendría un radio menor, ¿ok? Si yo tengo un disco con el radio mayor y tengo un disco con el radio menor y yo resto las áreas, tendría un diferencial de área, ¿ok? Se me va a formar entonces una especie de aro
¿Qué hacemos con esto? Con este aro, ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Cómo calculo esa área en forma de diferencia? Bueno, yo lo que hago es que divido este aro, lo corto, ¿verdad? Vamos a cortarlo por acá, y yo lo extiendo, lo abro como si fuese un rectángulo. Es lo que tendría acá. Entonces, este corte que hice acá amarillo, pues básicamente serían estos extremos. Lo corté. Acá y acá se vería el amarillo y lo desdoblé. Lo transformé en una tira, en un rectángulo. Lo corté por acá y lo abrí, lo extendí. Ahora bien, esta longitud de este aro sería 2pi por r. Recuerden que la longitud de arco de una circunferencia sería 2pi por r. De tal modo que si yo quiero calcular el diferencial de área, pues sería base por altura. La base sería 2pi por r y la altura sería diferencial de r. Un rectángulo es base por altura. Entonces nuestro diferencial de área lo podemos expresar, ¿verdad? Como 2pi por r diferencial de r. Allí tendríamos nuestro diferencial de área. Listo. Entonces esto se va a cumplir para cualquier punto desde 0 hasta 75 milímetros porque lo estoy expresando como diferenciales. Diferencial de r, es decir, radio mayor menos radio menor. Cualquiera sean los radios, siempre que un radio sea mayor y uno menor, nosotros vamos avanzando, 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 avanzando hasta llegar al final. Y todos estos aros, cada uno más grande, cada uno más grande, cada uno más grande, al sumarlos me daría entonces el total. En este caso estamos hablando de diferencial de fuerza, entonces obtendríamos al hacer la integración la fuerza total. Entonces, bueno, para poder encontrar lo que es el torque, como lo dije, necesitaría multiplicar la fuerza por el brazo. El brazo, recuerden que es la distancia en la que está aplicada la fuerza. Bueno, si tenemos un diferencial de fuerza para cada uno de los radios, el torque va a ser esa fuerza en determinado punto, ¿verdad? Acá va a existir un diferencial de fuerza. Y para ese diferencial de fuerza, lo señalo por acá, yo debo tener un radio. ¿Okay? A esto normalmente le llamamos brazo B. ¿Okay? Pero sabemos que ese B va a ser igual al radio. Como para cada diferencial de fuerza existe un radio diferente, entonces por eso el tema de la integración. Lo vamos a hacer, vamos a sumar todas las fuerzas multiplicadas con su respectivo radio vector. ¿Ok? Y al sumar todos los diferenciales de fuerza multiplicando por todos los brazos, entonces nosotros tendríamos el torque total. Ok, comprendido eso, yo tengo todo lo que necesito. Diría que el diferencial de torque sería R por diferencial de fuerza y el diferencial de fuerza sería esfuerzo cortante por diferencial de área y el esfuerzo cortante sería la viscosidad por la velocidad angular sobre el espesor de fluido por el radio, que es el que va a estar cambiando, y nuestro diferencial de área es 2pi por r diferencial de r. Tenemos todo lo que necesitamos. Entonces, el diferencial de torque sería R por esfuerzo cortante por diferencial de área. Sustituyendo, entonces me quedaría R por viscosidad por velocidad angular sobre el espesor por el radio por el diferencial de área. Sustituyendo el diferencial de área, pues agregamos 2pi por r diferencial de r. Acá reconocemos cuáles son las constantes, ¿no? Como pueden ver, las constantes serían la viscosidad, la velocidad angular, el espesor de aceite y el 2pi. Quedándome entonces como única incógnita el radio. Observen que tenemos por acá 1, 2 y 3 radios, así que me quedaría radio al cubo. Esta es una integral bastante sencilla de resolver, porque básicamente como es r al cubo sería r a la cuarta sobre 4. Acá, bueno, organizamos un poco y resolvemos la integral. ¿Ok? Esto va a ser de 0 a 0.75 porque el valor mínimo de radio sería 0 y el valor máximo de radio sería 75 milímetros. Pero por supuesto todo esto lo vamos a trabajar en unidades consistentes, así que debemos llevarlo a metros. Por eso acá lo expreso como 0.075 metros. ¿Ok? Para que me dé unidades consistentes. Y acá entonces, básicamente lo que hago es evaluar, ¿no? ¿Cuánto es la viscosidad? El problema me la da. 8 por 10 a la menos 3 newton sobre metros cuadrados por segundo, que es pascal por segundo. Y la velocidad angular, que es 0.2 radianes sobre segundo. El 2pi, pues son constantes. El 4 es una constante. Y el h sería 5 milímetros, 0.5 milímetros, perdón, llevados a metros. Entonces sería 0.0005 metros. Las unidades se cancelan.
¿Ok? Y bueno, esto ya sería la evaluación del radio a la cuarta, que sería 0.075 metros, para un total entonces 0.0377 newton por metro. Este sería entonces el torque total. Pero fíjense que nosotros lo hemos hecho para una sola cara, es decir, lo que hemos hecho es trabajar con la cara superior. Voy a mostrar de nuevo el problema inicial. ¿Okay? Todo esto que hemos hecho lo hemos hecho para la cara superior, pero si yo observo mi problema, yo tengo este comportamiento tanto para la parte superior como para la parte inferior. Es decir, que esto es doble. Es tanto, o sea, esto ocurre, ¿verdad? Tanto en la parte inferior, ¿ok? En la parte superior, perdón, como en la parte inferior. ¿Ok? Ya que acá, esta superficie, que está acá también es fija y esta es fija. Entonces, el resultado que nosotros hemos obtenido para una cara lo multiplicamos simplemente por 2. ¿Ok? Y obtenemos entonces, al multiplicarlo por 2, el torque, pues, el torque requerido. Acá está. Entonces, este valor que habíamos obtenido de 0.0377 Newton por metro lo multiplicamos por 2 y obtenemos entonces el torque requerido para los dos caras. Esta sería la respuesta de la primera pregunta. Ahora bien, nos están pidiendo también la fuerza. Básicamente es el mismo procedimiento. Lo único es que la fuerza no tiene el radio, ¿no? Así que en vez de quedar radio al cubo, quedaría radio al cuadrado. Pero el procedimiento es el mismo. Ahora trabajamos directamente con diferencial de fuerza. ¿Ok? Integramos de 0 a 0.075 metros y obtenemos la fuerza requerida para una cara, y al multiplicarlo por 2 lo tendríamos para las dos caras. Hay una pregunta que me hacen, que es el esfuerzo cortante máximo, ¿no? El esfuerzo cortante máximo, en este caso, lo están pidiendo para un punto en específico, porque me dicen el máximo. El máximo sería en el borde exterior, específicamente con un radio de 75 milímetros. De tal modo que el esfuerzo cortante, ya tenemos su ecuación, va a ser viscosidad por velocidad angular sobre espesor por el R. Y en este caso trabajaríamos con el máximo, que corresponde con el radio máximo, que sería 75 milímetros, por supuesto, llevándolo a metros. Al sustituir los valores, pues obtenemos el esfuerzo máximo para una cara, y al multiplicarlo por 2 lo tendríamos para las dos caras. Eso sería el problema en sí, ¿ok? De la forma más sencilla posible. Claro que sí es importante entender cómo funciona esto. Los problemas en los cuales existen discos que giran y las velocidades cambian con radio, ¿ok? Siempre es importante saber que tenemos que sumar todos los diferenciales y por tanto esto siempre va a terminar en una integral. Bueno, espero que les haya sido de utilidad el video. Comenta, comparte. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete. Y bueno, para poder hacer crecer nuestro canal. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias.